Bienvenidos a esta primera sección de promotores de vida, donde vamos a reflexionar una mirada al inicio de la vida. Mi nombre es Ezequiela Ortiz, promotora de vida, y vamos a iniciar de inmediato a presentar a nuestros expositores, a nuestros formadores, quienes son la pareja de esposos. Para no equivocarme, déjame leerlo por aquí. César y Sonia Gamarra, matrimonio argentino, con poco más de 26 años de casados, misioneros del movimiento Puente desde el 2004 en República Dominicana, sirviendo a Cristo en la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia. Tienen 3 hijos y desde hace años se han abocado a la defensa de la vida en sus diversas expresiones, promoviendo la cultura de la vida a través del programa radial Gracias a la Vida, talleres y cursos de formación. Agradecemos también a la Comisión de Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que nos apoya y que nos hace parte también del equipo de formadores y el equipo que comunica la vida. A APM Prensa, que nos apoya también compartiendo los escritos y va a también estar compartiendo este video en su plataforma de YouTube y también en su página web. También a Billings RD, que junto a la doctora Audrey Reynoso y una servidora, enseñamos el verdadero método de la ovulación Billings en República Dominicana. Entonces, de inmediato, bienvenidos Sonia, César. Muchísimas gracias, querida Ezequiela. Muy buenas noches a los que acaban de entrar. Para nosotros es una profunda alegría y un gran honor estar esta noche con ustedes. Sonia, que es mi esposa, les va a presentar ahora un poquito el contenido de lo que vamos a hacer en estos próximos encuentros. Antes de que ella proceda, quiero felicitarles a cada uno porque ha dejado el tiempo que es tan preciado, la comodidad que es tan agradable para dedicárselo a este espacio de formación. Son ustedes verdaderamente encomiables y ejemplos en nuestra sociedad moderna. Como decía la hermana que hizo la oración, somos más los que estamos a favor de la vida, los que defendemos la vida, pero el marketing y el ruido publicitario de los más medias hace parecer que fuera al revés. Por eso, nuevamente, los felicito, porque esta formación nos va a permitir tener una injerencia más contundente y efectiva en el resto de la sociedad. Ahora sí los dejo con Sonia. Buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, quería transmitirles el objetivo que están leyendo ya en la pantalla, y que es formar dirigentes para la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, considerando el valor sagrado de la misma. Para compartirles y para explicarles un poquito también, quiero decirles que esta formación se basa principalmente en nuestro sentir cristiano. Sin embargo, la defensa de la vida hacia afuera, hacia el mundo exterior, muchas veces no quieren escuchar el mensaje cristiano. Por lo tanto, nuestra formación, si bien en algún momento vamos a hablarlo desde la perspectiva cristiana, fundamentalmente va a ser una formación basada en la ciencia, basada en la filosofía o en la antropología. ¿Para qué? Para que nadie pueda rebatir la defensa de la vida simplemente porque usted es cristiano. Nosotros como cristianos tenemos el deber de defender la vida, pero si queremos compartir esa defensa de la vida, promover la defensa de la vida entre otros que no conocen a Cristo,
es necesario que lo hagamos desde los argumentos que no necesariamente tienen que ser cristianos. Es decir, en el fondo sí está Cristo, pero en el fondo y lejos del fondo, la defensa de la vida naturalmente se puede y se debe hacer. En esta formación a nosotros nos gustaría que contemplaran 3 puntos esenciales. El primero es el tener el compromiso de terminar la formación y comunicarla. El segundo punto es que van a ser 4 reuniones en total, y en la última se va a examinar, pero no es una prueba, sino que es simplemente para evitar las dudas o para que ustedes compartan lo que sienten o lo que necesitan para exponer, para compartir con los demás esta formación. Y el último es el compromiso de estudiar el material. Y al final, en este programa que preparamos, hay una serie de materiales, de documentos de la Iglesia, también hay materiales científicos, de libros de biología, etcétera, que ustedes pueden consultar. Y, por supuesto, las diapositivas que nosotros les vamos a dejar también son un material de estudio, pero necesitan leer. La defensa de la vida se basa en la lectura y en la formación de cada uno. Lo que nosotros vamos a presentar es muy sencillo y en 4 reuniones es muy poquito lo que podemos abarcar, pero ustedes necesitan leerlo y releerlo simplemente para estar más afianzados en lo que van a transmitir. ¿Cuáles son los contenidos? Lo hemos dividido en 3 bloques. El primero es, que es el que corresponde al día de hoy, ¿qué significa ser pro vida? ¿Qué significa defender la vida? Sería la pregunta. El segundo punto esencial es, ¿por qué defenderla? ¿Por qué tenemos esa obligación? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos debería mover a defender la vida? Y luego los fundamentos antropológicos. En segundo lugar, el segundo bloque sería toda la parte de ciencias fundamentadas en la biología, los fundamentos biológicos de la vida, iniciando con lo más sencillo que es la célula, las funciones celulares, división celular, etc. Y la parte de reproducción, ya tomando específicamente lo que es reproducción humana, con el sistema reproductor masculino, femenino, cómo se forman espermatozoides, cómo se forman los óvulos, y por supuesto la fecundación, la concepción, dónde ocurre, dónde se forma el niño, a partir de qué instante hay vida, y el desarrollo fetal, es decir, el desarrollo de esa personita que se ha iniciado en la concepción. Finalmente, el tercer bloque es dignidad y vida, que está muy relacionado también con los fundamentos antropológicos. Si hay alguien que estudia biología, hay alguien que estudia medicina, estos conceptos biológicos de la vida van a serles más sencillos, pero no significa que los demás no los puedan entender. Al contrario, significa que simplemente pueden repasar un poquito o profundizar otro poquito. Si nos permite, Ezequiel, a ver un poquito los materiales de estudio, bueno, ya los sacaste, no hay ningún problema. Tenemos entre los materiales de estudio instrucciones o documentos de la Iglesia. También hay una revista, Ob Audire, que tiene publicaciones muy sencillas de entender. Pero de mucha profundidad. Y de mucha profundidad y que están avaladas por la Iglesia. Por lo tanto, son nuestras primeras recomendaciones. Allí, si tú subes un poquito la página, allí, por ejemplo, está Rivadeneira, Dignidad de la Persona, o Rotger, Se tiene vida y se es persona desde la concepción, se pregunta. Esas están específicamente en la revista Ob Audire, que como son revistas, las publicaciones son más sencillas de leer
y ya pueden comenzar a leerlas apenas terminen la formación del día de hoy. En cada una nosotros les buscamos materiales que estén en internet para que les sea más sencillo tenerlos a mano, no porque sean exclusivos, sino que es más sencillo de encontrarlos. Por lo tanto, pueden copiar el enlace y acudir directamente a internet. Bueno, queridos hermanos, este es el material que vamos a desarrollar durante estos encuentros. Yo le quería contar que pertenecemos al movimiento Puente, que es un movimiento de la Iglesia Católica fundado en el año 1971, o sea, en el contexto de la historia de la Iglesia, eso no es nada. Pero tenemos presencia acá en Dominicana desde el 2001, en México y en Panamá posteriormente, y también en Bolivia. Es un movimiento de origen laical, o sea, somos laicos como ustedes, como nosotros, y nuestro carisma justamente es la formación. ¿La formación de qué? De laicos. ¿Para qué? No para que pertenezcan a nuestro movimiento, sino para que sepan dar razón de fe. A través de todas estas formaciones no hacemos proselitismo y casi nunca ni mencionamos qué es el movimiento Puente, pero para que ustedes sepan, bueno, es un movimiento de la Iglesia Católica que se dedica a la formación personal y comunitaria. Hoy iniciamos con este taller que es algo fascinante, porque a pesar de que son conceptos básicos y conocidos por la mayoría de nosotros, volverlos a ver nos hace recordar, nos hace valorar una vez más cuál es el inicio de la vida, cuál es la dignidad de la vida y por qué es tan importante para cada uno de nosotros. Por eso se llama así, una mirada al inicio de la vida. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a la que viene, por favor. Gracias. Esto ya es aquí mismo. Miren, ahí arriba, ¿qué vemos? Una situación precaria de vida. Y entonces dice, ser provida. ¿Qué será esto de ser provida? Y es fundamentalmente defender la vida desde el inicio hasta el final natural, porque es el valor básico sobre el que se asienta la convivencia en esta sociedad. Y fíjense que aunque está fracturado este concepto a través de las diferentes ideologías contrarias, es también comprometerse en obras y acciones, porque sería muy bonito dejarlo en un discurso ético, moral, pero muy vacío si no está respaldado por acciones concretas. Porque tenemos que proteger ese derecho a la vida de todo ser humano. La vida a que estamos llamados a promover y defender no es un concepto abstracto, sino que se manifiesta siempre en una persona de carne y hueso, un niño recién concebido que necesita el calor, el afecto de quienes los rodean, un pobre que está marginado por su pobreza y necesita de una mano fraterna y solidaria, de aquel enfermo que está solo y desahuciado en el hospital esperando solo la muerte. Y la vida se manifiesta concretamente en estas personas. Y estas son palabras del Papa Francisco. Vamos a la siguiente, por favor, Ezequiela. Y nos preguntamos, ¿por qué tenemos que ser pro vida? Y entonces, ahí sale que es evidente que hay que respetarla, defenderla, amarla, y servir a la vida, a toda vida humana. Solo siguiendo este camino encontraremos la verdadera justicia, el desarrollo y la libertad verdadera y la paz y la felicidad. Si uno tiene una verdadera conciencia, puede pasarla, por favor. De esto se da cuenta
pero lo que pasa es que la conciencia se ha visto tergiversada en estos últimos momentos de la vida. Recuerden solo hace 15, 20 años atrás, o 10, vamos a ir más cerca. ¿A quién se le ocurría decir que matar a un niño en el vientre de la madre era un derecho? Yo que recuerde, hace pocos años atrás eso era una aberración, pero en la actualidad se ha visto tergiversado todo esto. Y por eso esta pregunta, ¿por qué debemos ser pro vida? Porque la defensa de la dignidad y el valor de la vida humana es primera condición necesaria para encontrar la justicia y la paz en nuestra herida convivencia ciudadana. Y fíjense que es el mínimo donde se encuentran la democracia y los derechos humanos. Los avances en la biología molecular y en la ciencia moderna nos llevan a la plena convicción de que desde la concepción nos encontramos ante una nueva vida. Porque ya en ese momento que se une el gameto femenino con el gameto masculino, quiere decir las dos células que engendran un nuevo ser, ya se genera una persona totalmente diferente al papá y a la mamá, con sus características propias y con todo el código genético que va a desarrollar finalmente en una persona. Y una nueva vida humana que está diferenciada de sus progenitores y que aunque está todavía dependiente en esta fase del desarrollo, merece ser respetada y protegida para que goce todos los seres humanos de este mismo derecho. La que sigue, por favor. Gracias, Ezequiela. Y entonces seguimos analizando por qué deberíamos ser pro vida, porque al final de cuentas, la indiferencia, el qué me importa de los demás, se ha hecho una forma generalizada de vivir. Pero si vemos que la defensa del valor y de la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural es un tema de derechos humanos fundamentales y no podemos ser ajenos a ello. Y no solo es una cuestión de preferencia o elección personal o algo totalmente arbitrario. Y se debería totalmente sacar del debate político y religioso, porque es inherente a la realidad humana. Por ejemplo, el debate sobre el aborto que ha llevado tantas generaciones, todos estos últimos tiempos, a la fractura, lleva a esta fragmentación de la sociedad. ¿Cuántos de nuestros sobrinos, nietos, hijos están a favor del aborto? Porque les han ido taladrando los conceptos y valores fundamentales y primordiales que existen en esta problemática. Y la protección de las embarazadas para dejarlas a las suertes de cualquier ideología. O sea, tenemos que estar en claro. Adelante, por favor, con esta pregunta, ¿por qué ser pro vida? Tenemos que estar en claro, porque hay una batalla cultural que se pone enfrente a todos estos principios que hasta hace poco parecían inamovibles. En la Citurus, seguramente algunos de ustedes conocerán este término jurídico que es, se refiere al concebido, pero que aún no ha nacido. Debe estar protegido por nuestra Constitución. Es más, en todas las constituciones del mundo está igualmente protegido. Todos tienen derecho a la vida. Y al referirse a todos, no excluye a ningún ser humano en cualquiera de las etapas de su ciclo vital o en cualquiera de las circunstancias en las que se encuentre. Porque la vida humana es un proceso que comienza con la gestación. No podemos decir que porque recién está concebido no es un ser humano. Y es una realidad biológica que se va corporizando y cogiendo todas las características del ser humano y
en su configuración total y termina con la muerte natural. Está continuamente sometido a los efectos del tiempo. Aquí vemos que este proceso comienza al inicio con la fecundación, pero se va prolongando y por este motivo el Estado no puede desproteger la vida en aquella etapa de su formación que no solo es condición para la vida independiente del seno materno, sino que es también un momento de desarrollo de la vida humana. Quiere decir, si comprendemos que comienza en aquel momento que Dios ha decidido que comience, pero que son obviamente coadjutores el papá y la mamá. Si tenemos plena conciencia que ahí comienza, es más difícil ir contra esa vida. Vamos a la próxima, por favor. Seguimos preguntándonos por qué tenemos que ser pro vida. Y junto a esta dignidad del no nacido, hemos de tener en cuenta el hecho de su gran vulnerabilidad. Es la etapa más débil de la persona. La misma biología protege al que va a nacer mediante el vínculo de apego. Por eso es que tiene que estar anidado 9 meses en el vientre de la madre. Este periodo de gestación es importantísimo para que se desarrolle no solamente en la parte fisiológica, quiere decir todo lo celular, lo orgánico, el cuerpo en sí, sino también en el psicológico. Fíjense que el niño comienza a oír a partir del 3er y 4.º mes de gestación y ya reconoce las vibraciones auditivas y sabe reconocer la voz de su mamá, detecta si está alegre porque está cantando o triste porque puede ser que sienta algún llanto, reconoce la voz de sus hermanitos si en caso los tiene, y las del padre, los abuelos, y de todos los que viven en la casa, porque a través de la placenta y del líquido amniótico ya va escuchando y sabe en su fuero interno discernir estas voces. El vientre materno debería ser la primera casa y el lugar más seguro donde se encuentra este niño que va a nacer, porque es un don natural y celestial, le viene dado de Dios, y como nunca es un problema en la actualidad, y muchas veces el lugar más inseguro. Ahora sí, Ezequiela, si usted quiere, adelante, por favor. Seguimos planteándonos por qué deberíamos ser pro vida o por qué tenemos que ser pro vida. Porque existe este derecho del no nacido a ser protegido por sus padres y por la sociedad entera. Porque la familia es la base de la sociedad. Y si no tenemos en cuenta esto, rápidamente se va a destejer toda la trama social y vemos cómo pueblos enteros se están desbaratando en la actualidad. No existe ningún derecho ni de la mujer ni del varón sobre el concebido. Este es genéticamente único y su vida debe ser protegida en cuanto constituye un valor fundamental del ordenamiento jurídico. El proyecto vital de cada ser humano, aún en sus etapas iniciales, es tan inescindible, quiere decir que no se lo puede cortar, que no se puede separar, que no se lo puede desarraigar. Irrepetible, porque es único y personalísimo por la misma razón, que no puede quedar en manos de un tercero. ¿Quién va a decidir quién vive, quién muere? ¿Quién va a decir, este se desarrolla, aquel no? ¿Quién es el que se dedica a dar esta sentencia? Con tanta arbitrariedad reinante, debemos volvernos defensores de la vida. Ustedes ven que la falta de sensibilidad en estos días nos ha llevado a tal punto en el que debemos proteger la vida del niño por nacer
diciendo las mujeres que es un derecho decidir sobre su propio cuerpo, y no saben acaso que la vida que llevan es una vida diferente y totalmente autónoma de su papá y de su mamá, aludiendo a un derecho de prosperidad, de falsos derechos que han inventado no sé quién, y han olvidado que el concebido es un tercero que reclama por su derecho a la vida, también en el caso de una reconocida discapacidad y vulnerabilidad. En España hace años que no nace un niño con síndrome de Down, porque antes de que nazca le quitan la vida. ¿Cómo lo ven a eso? Ser provida y algunos pasos más. Vamos a decirles ahora. Adelante, Ezequiela. Hay que formarse para dar razones de nuestra fe. Cuando yo era niño, solamente me decía los viejos, papá Dios te ve en el cielo, no hagas mal. Ahora eso no basta, porque la conciencia general se ha diluido en una relatividad de razones y falsos derechos. Hay que proclamar lo que sabemos, pero con fundamentos. No basta decirle al hermano o a cualquier persona, conviértete, deja tu pecado, ven a la iglesia. Eso no le sirve hoy a la gente, porque tenemos que dar una razón justificada. Y la vida está justificada desde el inicio. Hay que hacer un compromiso y una promoción de las familias. Ustedes ven en estos últimos tiempos cómo ha sido atacada, minada, muy mal por los padres que apoyan eso en España, dice ahí la licenciada Sidney, y es la pura verdad. Porque fíjense que incluso hasta ellos no son los culpables, porque son generaciones tras generaciones que le han venido enseñando que esas cosas son relativas, que si tú quieres hacer esto, puedes hacerlo, si quieres hacer lo otro, y se han ido alejando de la sana doctrina. Hay que tener una coherencia de vida, un testimonio, porque si usted proclama eso, no puede borrar con el codo lo que escribe con la mano. Y hay que evangelizar la cultura, hacer presente a Cristo vivo y resucitado en todos los ámbitos de la sociedad. Promover el matrimonio sacramental. Ay, no, yo no me voy a casar por la iglesia porque quiero estar seguro. Entonces, si no está seguro, no se case. El matrimonio sacramental tiene raíces profundas y hace que la familia crezca con basamentos cristianos y pilares de fe. Los valores como la castidad se han dejado de sembrar. ¿Cuántas madres les enseñan a sus niños que cuando más novias tengan, más varón será? Y así vemos tantos picaflores llenando de hijos a las muchachas del vecindario y después no hay quien se haga cargo de esos niños. También tenemos que inferir en los ámbitos judiciales para que lleguen leyes justas a toda la población, leyes que defiendan la vida del no nacido desde el instante de la concepción y leyes que protejan a las mujeres embarazadas. Y ahí no lo dice, pero también a los viejos moribundos que ahora se lo quieren descartar como si fuera basura. Hay que promover una cultura de oración y sacrificio. Donde ahora todo se quiere fácil, hay que sembrar esta idea. Hay que sacrificarse. Algo que cuesta vale. Y usted no lo va a conseguir sin sacrificio. Por el alma de este mundo hay que rezar para mover las conciencias de quienes no reconocen el valor sagrado de la vida. Solo es, acuérdense que en el Evangelio dice, hay algunos demonios que solo con ayuno y oración se pueden remover. Y esto es uno de los demonios que está minando la sociedad. Por eso tenemos que orar constantemente y ofrecer algunos sacrificios.
Por último, ponernos bajo el amparo y la protección de nuestro Señor Jesucristo, quien es el dador de vida, y de su Santísima Madre, quien fue la que dijo sí a esta realidad. Aceptar en su seno la vida del Hijo de Dios, que de hecho es el que trae la vida a la humanidad. Ahora vamos a ver si la licenciada nos pasa exactamente la dignidad y la vida. ¿Qué es la dignidad? Es la cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no permite que lo humillen ni lo degraden en público. Perdón, señor César, ¿podría volver a la diapositiva anterior? Con mucho gusto. Aquí, todo este material se los vamos a entregar ahora al final, pero ¿usted quiere que paremos en un punto en especial, Griselda, de esta diapositiva? Puede encender su micrófono si desea. Lo que me faltó, lo escuché, pero no pude captarlo completo, lo de ponernos bajo el amparo y protección de nuestro Señor Jesucristo y su Madre María. Pero ya lo tomé. Gracias. Muy bien, muy bien. Estamos a la orden. Con todo respeto, no estoy de acuerdo con los preceptos religiosos esgrimidos. Está bien, vamos a considerar eso más adelante. Muchas gracias por expresar su apreciación. Vamos a seguir con la dignidad de la vida. La dignidad es esto que les decía ahorita, es la cualidad de respetarse a sí mismo y a los demás. Y es la cualidad de algo que merece respeto. Imagínense qué otra cosa en esta vida puede tener más respeto que la vida humana. Alguien que se respeta a sí mismo y a los demás está dentro de esa dignidad. Y esa dignidad le viene dada al hombre porque está hecho a imagen y semejanza de su creador. Vamos a ver la que viene a continuación, que nos habla que la unión del cuerpo y el espíritu es una unidad inseparable. Y esto es lo que nos da una dimensión más profunda. Nuestra esencia humana no se acaba en esto que es meramente corporal. Tenemos una inteligencia, un espíritu, un alma que son eternos y que nos ponen en otro plano. Y debido a eso tenemos una gran dignidad diferente a toda otra criatura. Adelante, por favor. En esta virtud de la unión sustancial con el alma espiritual, el cuerpo humano no puede ser considerado solamente como el conjunto de tejidos y órganos y funciones diferentes, ni puede ser medido de la misma manera que los cuerpos animales o vegetales, pero nos da una idea que es una parte constitutiva de la persona a través de él. Se manifiesta y se expresa. Nosotros, ¿por qué podemos manifestarnos y expresar nuestra interioridad? Porque tenemos un cuerpo que nos permite hacerlo. Pero ahí vemos esta dualidad de una parte espiritual y de una parte corporal. Adelante, Ezequiela, por favor. Y es esta actividad netamente racional la que nos trae a nuestra presencia la ley moral natural. Es la instancia que llama a cada persona a realizar el bien a través de su autodeterminación.
no es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Dios ha donado esta luz y esta ley en la creación misma. ¿Cuántas veces, sin que nos hayan instruido, sabemos que ese es el camino correcto y lo que debemos hacer? Intuitivamente conocemos que debemos ayudar al prójimo y no dañarlo. A esto se refiere la ley natural. Avancemos, por favor. La ley moral natural presupone la facultad de autodeterminarse al bien y de elegir los medios idóneos para realizarlo. Esto significa que yo debo llegar a ser la mejor versión de mí mismo, conociéndome en cuanto a limitaciones y a potenciales, voy a determinar seguir con los medios que sean mejores para realizarme como persona y aportar a esta sociedad. Y es esta libertad y esta capacidad en libertad y en conciencia para que hagamos lo mejor. Solamente puede ser limitada por algunos errores e incluso puede llegar a ser algo que determine la confusión y llegue a negar el bien. Fíjense que todos sabemos que no hay que matar, pero ¿cuántos hoy en día están defendiendo el aborto y la eutanasia? Porque por diferentes errores del pensamiento y culturales que se han infiltrado en la mente, en el cuerpo, en la ética y en la moral, muchos están ahora muy confundidos y errados. Y ese error se está transmitiendo de generación en generación. Vamos a la siguiente, por favor. Pero sabemos que a través de la fe cristiana estamos iluminados sobre esta posible falta de conocimiento, sobre esta falibilidad, quiere decir por este posible error, y sobre la debilidad de las capacidades humanas para realizar el bien. Quiere decir, a través de la fe viene un conocimiento infuso que viene del cielo y está sellado en la conciencia de cada uno de nosotros. Lo que hay que hacer es trabajar para sacarlos a la luz y poder ponerlos en práctica. Vamos a la siguiente, por favor. El bien consiste en el respeto y en la realización de la plena dignidad de la persona en cuanto tal. Hacer el bien y evitar el mal es el primer enunciado de la ley natural, que conlleva inmediatamente a la aplicación del respeto del bien de la persona y sobre todo de su existencia corpórea. Quiere decir mantener la vida arriba, en alto, no denigrarla, no herirse, no matar a nadie. Eso está inscrito en lo más profundo de nuestras conciencias. Vamos adelante, Ezequiela, por favor. Fíjense que somos un espíritu encarnado, abierto a la trascendencia y al amor oblativo, quiere decir a la entrega hacia los demás. La realización de la plenitud del ser. Este es el bien de la persona. Ser mejor cada día, dar lo mejor de cada uno para los demás, formarse, estudiar, colaborar, ser solidario. Todos los valores humanos que podamos desarrollar, las virtudes. Eso nos hace vivir en plenitud. Y realizando este bien en el respeto de la naturaleza humana y dándose en la plenitud de la oblación, el hombre realiza también el bien de los demás, porque
es un ser social y vivimos inmersos en una sociedad. Vamos adelante, por favor. Fíjense que la revelación cristiana fortalece el concepto de la creación, porque nos dice de dónde venimos, a dónde vamos y qué hacemos acá o qué debemos hacer. Y también nos hace entender que la vida misma en su origen es un don, un regalo que hemos recibido. Yo no me di la vida a mí mismo, ni mis padres se la dieron a ellos. Es algo que vamos recibiendo. Y además ofrece también una explicación al problema del mal y del bien. Y hay una posibilidad de superar el mal. Revela también que la plenitud de la vida no es solamente el resultado de un esfuerzo y de la ascesis, o sea, de nuestro sacrificio cotidiano, sino que es un don de lo alto, una gracia que nos redime. Estamos inmersos en un mar de tinieblas, pero gracias a la luz que viene infundida por la fe y por la revelación cristiana, podemos ser un mensaje de esperanza, llevarle a los otros esta gracia que es la redención. ¿Cuántos viven oprimidos por el pecado y por la desesperanza? Pero esta luz que nos viene de lo alto nos hace más cercanos al triunfo y nos eleva la esperanza a una vida mejor, que es la vida eterna. Vamos con la próxima. Esto ya es la síntesis de todo lo que vimos. La supresión de la vida física representa la ofensa más grave a la persona y al mismo ser, porque somos criaturas hechas a imagen y semejanzas del Creador. Venimos de una realidad muy humilde, dos células se juntan y dan por resultado final a cada uno de nosotros, un ser humano. Cada vida es valiosa. Por todas estas razones debemos ser acérrimos defensores de la vida. Muchísimas gracias por su atención, querida Ezequiela, por manejar el PowerPoint. Usted es la que sigue adelante. Muy bien, pues en este momento voy a detener la grabación, porque como mencioné al principio, esto se va a quedar de manera que los que luego accedan a ella puedan contactar a uno de los promotores de vida para participar en las reuniones que van a estar cronometradas, de manera que puedan interactuar también como lo vamos a hacer ahora en la sala. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias al Movimiento Puente, a la Comisión de Vida de la Vicaría Pastoral de la Arquidiócesis de Santo Domingo y a Billings RD.